Qué bendición, hermanos, estar en comunión con nuestro Padre, pero no solamente con nuestro Padre en la comunión, sino la comunión del uno con el otro, la comunión como nueva creación, la comunión de hermanos en Cristo. Qué bendición en este tiempo estar acompañado. Gloria, alabanza, hermanos, de la comunión de cada uno, la participación de cada uno. Realmente el gozo es grande, el privilegio es grande. No solamente que podemos decir Cristo está con nosotros, sino que también podemos decir la nueva creación está entre nosotros. Nosotros somos la nueva creación y podemos juntos adorar a nuestro Dios. Podemos adorarle, glorificarle, hermanos. Qué bendición en esta noche poder ver justamente todos juntos cantar y glorificar su nombre, hermanos. Y qué bendición poder compartir la palabra, el mensaje. No cualquier palabra, no cualquier mensaje, sino la verdad para este tiempo. La palabra de Dios que Él destinó para que podamos almacenar en nuestros corazones. Esto es lo que tenemos que oír y retener fuertemente, porque esta palabra es la que nos va a ayudar siempre. Gloria a su nombre, hermanos. Gloria a la alabanza. Los hermanos escribieron allí acerca de Él. Dios, quien es nuestro escondedero. Él me esconderá. Gloria a la alabanza. Él me esconderá. Gloria, aleluya, alabanza. Qué bendición, hermanos, que David muchas veces era perseguido, pero decía el Dios Todopoderoso con su poder, Él me guardará. Él me protegerá, gloria a la alabanza. Qué benditos habrá sentido Él por haber recibido esta protección de parte de Dios. Él me esconderá. ¿Dónde? En su tabernáculo. Está diciendo en su presencia, allí donde está su presencia, allí está Él guardándome, ocultándome, protegiéndome, preservándome. Todos necesitamos que alguien nos esté guardando y protegiendo. Y más en este tiempo que nos toca vivir, que la palabra dice son tiempos peligrosos. Pero no peligrosos por lo natural, sino peligrosos por lo espiritual. Porque lo natural uno podría resistir de alguna forma con su fuerza o fortaleza. Pero lo espiritual, ese peligro, ¿cómo podemos hacer frente? ¿Cómo podemos ser librados? ¿Cómo podemos tener victoria sobre ese peligro espiritual? Vivimos en tiempos peligrosos, pero Dios lo ha permitido. No solamente que ha permitido que vivamos en tiempos peligrosos, sino que nos dio la capacidad para tener victoria en este tiempo. ¿Entienden, hermanos? No es que nos envió a un campo de batalla totalmente desvalidos, sino que nos capacitó para que estemos en el peligro, pero para que también experimentemos la victoria. Ese es nuestro Dios, hermanos. No importa cuán peligrosos sean los tiempos, nos protegerá, nos guardará. Gloria a la alabanza. Nos guardará, hermanos. ¿Por qué nos guardará? No solo porque Él tiene poder para guardarnos, sino que nos protegerá y nos esconderá de todo mal por causa de Cristo y la obra de Calvario. Siempre acuérdese, somos protegidos, somos escondidos y guardados. Pero no solo porque Dios tiene poder para guardarnos, somos guardados, gloria a la alabanza. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra protección. El Señor es quien nos esconde, o estamos escondidos en Cristo. ¿Y cómo nos esconde y nos protege, hermanos? Justamente fue en la cruz.
de parte de Dios sobre nuestras vidas. La maldición de parte de Dios tenía que llegarnos allí a nosotros, pero Cristo puso su espalda, Cristo puso sus lomos, y esa ira cayó sobre Él, y Él nos protegió, ¿entiende, hermanos? Entre ese castigo, esa ira, ese juicio que venía de parte de Dios, se interpuso Él y nos guardó y nos protegió. Y nos protegió eternamente. ¿Cómo no sentirnos seguros y protegidos en el Señor? Si dio su vida en la cruz para protegernos, siendo que nosotros éramos en ese tiempo aún enemigos de Él, aún así nos protegió. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos nos cubrirá y nos protegerá? Vuestra vida está escondida. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces los creyentes de la gracia tenemos que disfrutar cada día esa protección, esa seguridad. No hay para nosotros, gloria y alabanza, ninguna clase de mal. ¿Entiende, hermanos? ¿Por qué? Porque este Dios poderoso, por causa de Cristo y la obra de Calvario, siempre nos va a proteger. ¿Sabe? Aún cuando querían venir contra el Señor, cuando el Señor estaba en esta vida, en este mundo, muchas veces quisieron apedrearle por lo que Él decía. ¿Y qué dice la palabra? Pero Jesús se ocultó de ellos y salió en medio de ellos. Se ocultó y salió y no pudieron tocar. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Aún no había llegado su hora. Se ocultó y ellos no pudieron verle, porque aún no había llegado su hora. Así como Cristo estaba guardado y protegido, y el enemigo, por más que quería o intentaba, no podía dañarle, porque Dios lo guardaba y lo protegía. ¿Cuánto más nos protege a nosotros? No debemos temer de ninguna clase de mal. Gloria, aleluya, alabanza. Él es mi luz y mi salvación. Salmo 27:1, ¿de quién temeré? Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi luz y mi salvación. Él es el omnipotente, Él es el poderoso. Ya ni siquiera Dios puede tocarme. ¿Por qué? Porque estoy protegido en Cristo, guardado para siempre. Y si ni Dios puede tocarme, cuánto menos el enemigo podrá tocarme. ¿Entiende, hermanos? Por más que el enemigo nos busque, nunca nos encontrará, porque estamos guardados, protegidos, amparados en Cristo. No tenemos nosotros peligro de condenación eterna, porque Cristo es nuestra protección eterna. No tenemos nosotros ese miedo a lo que nos puede pasar en este día, o en este tiempo, o en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros seremos guardados. Porque hemos creído en la protección de Cristo de Calvario. Este mundo que no creyó en Cristo sí tiene motivos para estar con miedo y con temor, porque el juicio de Dios está aún pendiente sobre ellos. Y no solamente será un juicio que caerá en este mundo dentro de no mucho, como está escrito, sino tendrán que padecer por toda la eternidad también. ¿Entiende, hermano? Nosotros fuimos librados de ese mal eterno y también de este mal presente. Hemos sido librados de ese mal y peligro espiritual y también del peligro natural. Nada acontecerá a los hijos de Dios que el Señor no lo permita. Y en sus manos nos sentimos protegidos y seguros. ¿Entiende, hermanos? No hay incertidumbre para nosotros. No hay incertidumbre de lo que pueda pasar en este mundo. Siempre seremos protegidos y guardados. Él es el mismo para proteger y guardarnos para siempre. Por eso podemos gozarnos cada día en nuestro Señor, hermanos. Gloria, alabanza. Podemos gozarnos de que Él está sobre todas las cosas. Y Él permite, sí, que algunas cosas nos acontezcan.
pero son necesarias. Y siempre Dios está mirando sobre todo. ¿Entiende, hermanos? Nosotros podemos mirar en la palabra, allí de segunda de Corintios, podemos mirar allí, hermanos, segunda de Corintios, capítulo 4, hermanos, habla del sacerdocio en movimiento, y habla de quién, de Pablo, y Pablo es el ejemplo para nosotros, hermanos. Como fueron sus experiencias, así también serán las nuestras. Segunda de Corintios, capítulo 4, podemos leer, hermanos, gloria, alabanza, gloria a su nombre. Dice la palabra, hermanos, versículo 10, llevando, dice, siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Gloria, alabanza, que la vida de Jesús se manifieste. Gloria, alabanza. Por un lado, Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, nuestra vida está escondida, oculta, guardada, protegida en Cristo y en Dios. Y dice versículo 4, y cuando Cristo, nuestra vida, cuando Él se manifieste, allá en la segunda venida, entonces nosotros también seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Será una manifestación completa con cuerpos glorificados. ¿Entiende, hermano? Cuando Cristo venga. Pero aún en este tiempo, dice la palabra del apóstol Pablo, que nuestra vida sea manifestada, para que la vida de Jesús sea manifestada en nosotros. Que la vida de Jesús sea manifestada en nosotros. Dios quiere que en este tiempo se manifieste esta vida de Cristo que está dentro nuestro. Gloria, alabanza, porque es necesario que la vida de Jesús se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta la vida de Jesús? ¿Y cuándo se manifiesta la vida de Jesús en nosotros? Pablo aquí está diciendo, gloria, alabanza. En el versículo 7 dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. Gloria, alabanza. El versículo 7 dice, tenemos la vida de Cristo, ese tesoro dentro nuestro. Y nosotros, este cuerpo es como un vaso de barro y frágil. Y la única manera que se manifieste eso que está dentro es que este vaso se rompa. La única manera que se manifieste esa vida, esa luz, esa presencia de Cristo. Por eso Dios nos dejó en estos vasos de barro que son frágiles, que sentimos los problemas o las necesidades o las dificultades, es cierto. Y Dios permite muchas veces que seamos asediados, como permitía que sea David o como permitía que sea Pablo. ¿Para qué? Para que este vaso de barro, gloria, alabanza, pueda justamente romperse en parte, para que así se manifieste la vida de Jesús en nosotros. ¿Entiende, hermanos? A veces uno piensa, o antes cuando uno era joven pensaba que se manifieste la vida de Jesús y que haga sanidad y milagro y que haga esto y lo otro, que se manifieste en sus hijos, en nosotros. Pero aquí vemos que Pablo dice que la vida de Jesús se manifieste. Pero cuando dice, gloria, alabanza, siempre llevando por todas partes, siempre llevando por todas partes
donde él iba en todas partes, gloria y alabanza, llevaba, como él dice, la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que también la vida de Cristo se manifieste. Ya no es nuestra vida natural, nuestra vida propia, esa que trajimos de nacimiento. Esa no es, esa no sirve en las manos de Dios. Pero sí aquí está la vida espiritual, la vida de Cristo que se va a manifestar. Cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, cuando hay una lucha, cuando hay una dificultad, allí se va a manifestar la vida de Cristo. Y Cristo, cuando se manifieste, va a tener siempre victoria sobre esa circunstancia, sobre ese problema. Segunda de Corintios, para los que estudiamos la palabra, habla del sacerdocio en movimiento. Los creyentes somos llamados a movernos en la voluntad de Dios. Gloria y alabanza, como sacerdotes, como en esta noche cantamos, adoramos, glorificamos, compartimos la palabra, el sacerdocio en movimiento. Segunda de Corintios, porque primero conocimos y aceptamos Primera de Corintios, que es el orden divino. Aceptamos el orden establecido y podemos movernos como Pablo con el respaldo de Dios. Y Pablo, gloria y alabanza, habla en este capítulo 4, como el hermano Cobb le llama, el sacerdote ministrando a los hombres. El sacerdote, el creyente, ministrando la palabra, llevando la palabra. Y dice que es eminentemente poderoso. Está hablando de Pablo cuando llevaba la palabra por todos lados. Había un poder que estaba obrando en él. Él dice la palabra, gloria y alabanza, llevaba por todas partes la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que también la vida de Cristo se manifieste en él. Dice, por esta causa somos entregados a muerte, que estaba siempre su vida en peligro constantemente en peligro. Somos entregados. ¿Quién lo entregaba? Dios entregaba la vida de Pablo a que experimente situaciones difíciles, pero no porque Pablo iba a ser vencido, derrotado. Dios lo entregaba para que vea cuán frágil era él mismo. Dios entregó un día a su Hijo en la cruz y fue de bendición para nosotros. Dios entregó a su Hijo, pero su Hijo venció en la cruz y fuimos grandemente beneficiados. Aquí Pablo dice, Dios nos entrega a nosotros, nos da o nos lleva a lugares donde notamos que no tenemos fortaleza propia, que no tenemos capacidad propia, que nos sentimos inútiles completamente. Entonces allí Dios nos lleva a esa situación. Gloria y alabanza. Allí es como que este vaso de barro, justamente Dios lo dejó así para que sintamos la debilidad. Gloria y alabanza. No son vasos de oro, podemos decir, sino son frágiles. Nuestro cuerpo, Dios al propósito lo dejó así, para que sintamos esa debilidad, esa fragilidad, y de esa manera, gloria y alabanza, también vamos a poder sentir, experimentar el poder de Cristo, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Entiende, hermanos? Gloria y alabanza. Nuestro Señor amado hace las cosas con sabiduría. Gloria y alabanza. El apóstol Pablo, donde iba, llevaba el mensaje de la cruz. No era un mensaje social el que él llevaba, era un mensaje religioso, era un mensaje que era aplaudido por la gente o le daban dinero por lo que predicaba. Los incrédulos de este mundo realmente rechazaban este mensaje de Pablo, pero nosotros vemos que Dios lo llevaba. Y él, como dice la palabra, llevando por todas partes la obra de Calvario, porque en todas partes hace
la predicación de la cruz. No importa si son ricos o pobres, fuertes o débiles, grandes o pequeños, todos necesitan el mensaje de la cruz. Más allá de sus necesidades que tenga este mundo, temporales o materiales, lo que necesita es ser libre de la condenación eterna que está sobre cada uno de ellos. Y solamente Cristo puede librar. Por eso Pablo iba y predicaba. El Señor le dijo que él tenía que llevar la palabra delante de reyes y príncipes, pero tenía que llevar gloria y alabanza, y Dios lo llevó. Llevó y lo hizo predicar allí delante del rey Félix, delante del gobernante Festo. Pero no fue como un gran predicador, sino fue fue en una manera humillante, como un prisionero, como un acusado. Pero vemos que él llevó la palabra. Y cuando estuvo delante de los príncipes, ¿les habló de qué? Si leemos nosotros el libro de los Hechos, él estaba leyendo, Félix, cuando escuchó la palabra, quedó, dice la palabra, aterrorizado, porque Pablo le había hablado justamente de la justicia de Dios y del juicio venidero. Pablo no tenía un mensaje social o religioso. Él hablaba el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es un mensaje muy fuerte, muy ofensivo. Porque este mensaje de la cruz declara que Cristo fue a la cruz, pero en realidad fue el juicio de este mundo en la cruz. Que este mundo fue juzgado. La cruz enseña que todo este mundo y aún el hombre fue juzgado en la cruz. ¿Entiende, hermanos? Que no hay nada bueno en el hombre en sí mismo, ni hay nada bueno en este mundo. Que este mundo no se va a reformar, ni se va a mejorar, sino que se está preparando nada más para recibir un juicio que viene de parte de Dios. Este mensaje que llevaba Pablo decía que en el hombre, sea rico, pobre, sabio o ignorante, no había nada bueno. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. Y no hay posibilidad del hombre para deformarse o mejorarse. Este mensaje declara entonces, hermanos, la completa caída del hombre y que su única oportunidad está en Cristo, el Cristo de Calvario. Y eso es lo que nosotros hacemos en esta noche. No nos reunimos porque somos sociales. No nos reunimos, hermanos, porque queremos entretenernos en algo. Nos reunimos porque creemos en el mensaje de la cruz. Nuestra única protección es el mensaje de la cruz. La única salida para este mundo es el mensaje de la cruz. Y Pablo, donde iba, por donde llevaba, él su cuerpo predicaba el mensaje de la cruz. Por supuesto que era también apresado o golpeado muchas veces, pero justamente allí está el poder de Dios obrando. ¿Entienden en qué consiste este poder? En que había un poder que obraba en Pablo. Él dice aquí, versículos anteriores, muchas veces somos perseguidos pero no desamparados, muchas veces derribados pero no destruidos. Gloria, alabanza, porque había un poder que estaba obrando. La vida de Jesús se manifestaba en él. La vida de Jesús se manifestaba en él, aleluya, alabanza. Esa vida de Jesús es la misma que está en nosotros. En nosotros está la vida de Cristo. No debemos lamentarnos, ¿por qué soy así? O tengo esta falla o esta falta. En la vieja creación no hay nada bueno, pero sí podemos gozarnos que en nosotros está la vida de Cristo. Y allí está todo lo bueno, todo lo glorioso, todas las virtudes de Cristo están en nosotros. ¿Y cuándo se van a manifestar? Gloria y alabanza. Cuando nosotros comprendamos nuestra absoluta y
inutilidad. ¿Entienden, hermanos? Allí se manifestará la vida de Cristo. Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, habla de un hombre, de Gedeón, que tenía que enfrentar una multitud. Nosotros vemos allí de Amalek, y que el Señor le dijo: toma estos 300 que estaban con él, y le dio algo para que él tenga victoria sobre esa multitud. Ellos tenían que tomar en una mano una trompeta para hacer sonar, y en otra mano un cántaro, que era también de barro, un vaso de barro, pero un cántaro vacío. Y dentro de ese cántaro vacío había como una antorcha ardiendo. Allí dentro de ese vaso, de ese cántaro vacío, había una luz, algo que ardía. ¿Qué tenían que hacer ellos? Simplemente soltar ese cántaro y permitir que ese cántaro se rompa, y allí se vería que la luz que estaba allí oculta. ¿Entienden, hermanos? Dentro de nosotros hay una vida, la vida de Cristo, la vida de la nueva creación. Y Pablo dice que se manifieste la vida de Jesús en nosotros. ¿Cuándo? Cuando dejemos caer ese vaso de barro. Cuando dejemos y nos demos cuenta que no hay fuerza en él ni capacidad. Cuando creamos que ya morimos con Cristo y que nacimos una nueva creación. Gloria, alabanza. No necesitamos hacer fuerza para matar al viejo hombre o hacer fuerza para romper, simplemente dejarlo caer. Simplemente creer, gloria, alabanza, que morimos con Cristo y resucitamos una vida nueva. Y en esta vida nueva nos ocupamos. Allí está la luz, allí está la fortaleza, allí está la sabiduría, allí está la paciencia, allí está la templanza, allí está el amor, allí está todo. Gloria, alabanza. Gloria a su nombre, hermanos. Por eso nosotros podemos gozarnos con el mensaje que llevaba Pablo siempre. Él hablaba de este Cristo crucificado y él buscaba llevarlo de una manera, gloria, alabanza, de una manera simple, y predicaba, como dice allí 1 Corintios capítulo 2 versículo 1, donde dice él: cuando fui a vosotros no fui con sabiduría de palabras, sino que prediqué, dice, delante de vosotros el Cristo crucificado. Porque esa es la respuesta a nuestras vidas, el Cristo crucificado. Él no utilizó justamente nada para tratar de convencer a ellos o atraerlos hacia Dios, sino solamente un solo tema que era el Cristo crucificado, sin ningún otro agregado. No trató de adornar su mensaje, no trató de hacer alguna otra cosa más para que sea más interesante. Simplemente le presentó Cristo crucificado, Cristo muerto, Cristo sepultado, Cristo resucitado. Esa es la respuesta para nuestras vidas de parte de Dios. Y nosotros allí nos mantenemos, hermanos. Allí está el cuidado y la protección de Dios por siempre. Gloria a Dios, alabanza. Hay un versículo, hermano, que podemos leer en esta noche en el libro del Antiguo Testamento. Mire cómo dice el libro, hermanos, Deuteronomio. Podemos leer el capítulo 16. Gloria, alabanza. Allí está hablando de la obra de Calvario, en sentido figurado, a través de una figura, pero está hablando de la obra de Calvario. Dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 21. Dice: no plantarás bosque de ningún árbol cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Gloria, alabanza. ¿Qué dice mi hermano? Versículo 21.
le dice, allí cerca del altar de Jehová tu Dios, allí ese altar de Dios, ¿de qué habla? De la obra de Calvario, Cristo. Ese es justamente el altar de Dios. El altar de Dios, Cristo fue sacrificado. Él soportó el juicio, el castigo de Dios. Dice, junto a ese altar de Dios, allí, la obra de Calvario, no vayas a plantar árboles. Porque en aquel tiempo, donde andaba Israel, era la costumbre de los paganos. Ellos adoraban sus ídolos y tenían sus altares paganos, pero ellos, para que sea más atractivos sus altares, o para tapar un poco lo que allí se hacía, ellos justamente plantaban árboles que eran árboles floridos, árboles que eran con mucha fragancia. Y aquí le dice justamente, cuando hagas el altar, no juntes a ese altar esos árboles, no ocultes ni tapes la obra de Calvario con nada, justamente, que la obra de Cristo debe permanecer sola y única y apartado de todo, porque es toda suficiente para salvar eternamente, para guardarnos en este tiempo presente también, para cuidar de nuestra vida, hermanos. Está diciendo aquí la palabra, junto a la obra de Calvario, no hace falta ningún otro atractivo para que la gente sea salva. Si Dios ha de salvar, no necesita adornar esa cruz de Calvario. No necesita Él ningún atractivo para hacer más interesante la obra de Calvario. Pablo dice, donde fuimos llevamos el mensaje del Cristo crucificado. ¿Y por qué miramos? Porque en este tiempo justamente es lo que nos está haciendo en este mundo. Ayer oíamos que decía un hombre, un supuesto predicador, estamos trabajando con el gobierno y con las instituciones religiosas y sociales para tratar de ayudar a la gente que está en situaciones de adicción. Trabajamos con la gente, con el gobierno, estamos trabajando con ellos, ellos trabajan con nosotros. Entiende, hermanos, que eso no es de Dios, que la obra de Calvario nos separó de todas esas cosas, que no tenemos nada que ver con este mundo, ni en lo nacional, ni en lo social, ni en lo religioso. Nosotros fuimos separados. Entiende, hermanos, no tenemos nada que ver ni aun con la cristiandad. La cristiandad no será restaurada. La cristiandad que está metida en este mundo no será restaurada. Nosotros solamente podemos ser guardados acercándonos a ese tabernáculo, a la presencia, a la obra de Calvario. Allí seremos guardados y protegidos. Allí está la protección. Por eso nosotros, gloria y alabanza, buscamos siempre hablar de este mensaje, porque eso es lo que la gente necesita. Ellos no necesitan ser librados de problemas temporales o circunstanciales o de situaciones que duran unos años. Ellos necesitan ser librados de la ira eterna, del juicio eterno, de la maldición de Dios que un día caerá sobre sus vidas si no se les anuncia el mensaje de la cruz. Donde iba Pablo predicaba, pero siempre hablaba de Calvario. Ese es el mensaje en este tiempo, hermanos. Gloria, alabanza, llevando siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste. Gloria, alabanza, gloria a su nombre. ¿Dónde se va a manifestar la vida de Cristo? No en cualquier mensaje o en cualquier lugar, sino en el mensaje de la gracia. Y allí, hermano, Dios será glorificado, Dios será exaltado y la bendición será completa. Aleluya, alabanza. Por eso, hermanos, siempre miren en la palabra. Dios nos guarda y nos protege. No solamente de las cosas naturales o los peligros naturales,
sino de esos peligros espirituales. La cristiandad no será restaurada porque está en completa apostasía. Y nosotros podemos decir, gracias damos a nuestro Padre. Primero, que nos libró de la condenación eterna. Y segundo, que nos libró de este presente siglo malo. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no glorificarle, hermanos? ¿Cómo no rendirnos a Él cada día? ¿Cómo no rendir nuestra vida al Señor cada día? Por todo lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Realmente Él obró, hermanos, por gracia, una obra completa, hermanos. Por eso siempre será nuestro mensaje así, hermanos. El hombre no tiene reformas, este mundo tampoco, solamente se está preparando para ese juicio que un día caerá. La cristiandad apostató y no se va a recuperar. Solamente la gracia nos guardará siempre, hermanos. Escrito está en su palabra, hermanos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para atribular a los que moran en él. Por eso podemos dar gracias, hermanos, cada día, gloria y alabanza. El creyente más crecido o el creyente más débil o más niño aún puede dar gracias al Señor. Gracias por la obra de Calvario. Gracias por la liberación eterna. Gracias por la liberación que es en este tiempo. Gloria y alabanza, hermanos. Entiende que mientras estemos dentro de este mensaje seremos guardados. No por nosotros mismos, sino por causa del mensaje. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 20, 19? Yo sé que después de mi partida, cuando no estaba el mensaje de Pablo, cualquier cosa podía acontecer. Y así fue, hermanos. Pero mientras esté el mensaje de gracia, seremos guardados y protegidos. Moisés dijo así también en Deuteronomio, hermanos. Capítulo 21 dijo, yo sé, dijo Moisés, después de mi partida, el pueblo así y así hará. Pero mientras esté, hermano, la palabra que Dios dio a ellos, seremos guardados, protegidos. No tenemos que temer por nada ni por nadie. No tenemos que tener temor del enemigo. No tenemos que temer que el hombre o el mundo, alguien quiera hacernos algo. Porque somos guardados y